El Templo Mayor Huehtocay en náhuatl fue el centro absoluto de la vida religiosa mexica, la de los aztecas de México, Tenochtitlán. El Templo Mayor fue el centro simbólico de la gran red tributaria del Imperio Mexica, un lugar donde se reunían las ofrendas sagradas y depósitos funerarios, un adoratorio a las deidades de la guerra y la lluvia, un símbolo de los logros de los aztecas ante sus enemigos. Se edificó en el periodo neoclásico justo antes del año 1428. El Templo Mayor fue construido justo en el sitio donde los peregrinos de Aztlán encontraron el sagrado nopal que crecía en una piedra y sobre el cual posaba un águila con alas extendidas al sol devorando una serpiente. En la actualidad, el Templo Mayor es un museo y patrimonio cultural en el cual se exhiben 88 salas y muchos objetos precolombinos. En lo que era el Palacio de Yaxcatl, poco después de la caída de Tenochtitlán, durante el reparto de tierras, Cortés rápidamente se adjudicó este predio y construyó ahí una de sus grandes casas. En el espacio que hoy es sede del Nacional Monte de Piedad se encontraba el Palacio de Axayacatl, emperador azteca. A su muerte, su hijo Moctezuma II lo heredó instalando ahí sus famosos jardines. En este lugar alojó a Cortés a su llegada a la ciudad de Tenochtitlán en 1519. Un año después, en las azoteas de este mismo palacio, el monarca azteca fue apedrado, falleciendo horas más tarde. Se construyó en el siglo XIV, poco después de la caída de Tenochtitlán. Durante el reparto de tierras, Cortés rápidamente se adjudicó este predio y construyó ahí una de sus grandes casas. Lo que hoy es el Palacio Nacional fue la casa de Hernán Cortés y aún antes casa de Moctezuma, emperador de México, Tenochtitlán. La construcción que realizó Cortés en el sitio provocó innumerables críticas entre los conquistadores que decían, seguramente con envidia, que era tan grande como una pequeña ciudad de España. El palacio, que más bien parecía una fortaleza, fue construido usando los materiales de los templos mexicanos derribados. El palacio sigue siendo la sede oficial del Poder Ejecutivo, pero ya no es la casa del presidente. Esta se encuentra en Los Pinos. El Parián fue un mercado que fue construido en el 1700 durante el Virreinato. Este estaba ubicado en lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México. El Parián era el mercado principal donde se comerciaba con las mercancías filipinas, traídas al puerto de Acapulco por la nao de la China. Para la gente común era todo un acontecimiento la llegada de los objetos exóticos que traía la nao de la China, y muchas veces iban al Parián solo para admirar las piezas preciosas como enconchados, lacas, piezas de carey o de plata, arcones, etc. El Parián fue demolido en 1844 y en su lugar se construyó la Plaza de la Constitución. El antiguo palacio del ayuntamiento fue ordenado por Hernán Cortés a inicios de la reconstrucción de la ciudad en 1522 y fue terminado entre 1527 y 1532, de estilo barroco mexicano. El antiguo edificio del ayuntamiento estaba en la Plaza Mayor y tenía funciones administrativas y de justicia en la ciudad. En 1941, al oriente de este, se construyó un edificio gemelo. Actualmente son las oficinas de la Jefatura de Gobierno. En el palacio vivía el virrey, se construyó entre los siglos XV y XVI. Es el estilo barroco, usado normalmente para las reuniones como comidas o eventos que hacía el virrey. Su construcción inició en 1522 como segunda residencia privada de Hernán Cortés sobre parte del palacio de Huetlatuani Moctezuma Xocoyotzin. Luego fue adquirido por la corona y destinado como sede del virrey de la Nueva España. La Plaza del Volador fue una plaza de la Ciudad de México ubicada en el espacio que ocupa en la actualidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. En ella se ubicó uno de los principales centros de abastecimiento de la Nueva España. Debe su nombre a que en dicho espacio se representaba el rito de los voladores de Papantla. Casi al inicio de la época virreinal, hasta la Guerra de la Independencia de México, este lugar fue la sede de la Santa Inquisición, en el Virreinato de la Nueva España. El primer inquisidor general para el Virreinato Novohispano fue Pedro Moya de Contreras. En este palacio de la Santa Inquisición se llevaba a cabo torturas y se usaba para imponer la religión católica. Se fundó en el siglo XVI. Actualmente alberga el Museo de Medicina Mexicana, el Departamento de Historia y Filosofía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, a su archivo histórico y a la biblioteca del Dr. Nicolás León. Tiene su origen en la explanada de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Durante el virreinato se le conoció como Plaza de Armas. Actualmente es conocida como la Plaza de la Constitución. Este nombre lo recibió en 1812 para celebrar la promulgación de la Constitución de Cádiz, o primer cuadro o zócalo.
Este último apelativo se debe a que en 1844 se construyó en el centro de la plaza una base o zócalo para colocar sobre él un monumento a la independencia. Sin embargo, nunca fue construido y al correr de los años surgieron expresiones como "nos vemos en el zócalo" y se comenzó a confundir el nombre del basamento con el de la plaza. La Sequía Real fue un canal de agua que se abasteció desde la época mexica hasta la novohispana como un canal abierto y en algunos tramos navegable. Iba desde la zona de la Merced, pasando por la calle Corregidora, la Alhóndiga de la ciudad y hasta la extinta Plaza del Volador, hoy sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ella arribaban hasta el centro de la urbe las canoas cargadas de víveres provenientes de Xochimilco y Chalco a través del canal de la Viga. Heinrich Martín, de nacionalidad alemana, cambió su nombre por Enrico Martínez al llegar a México en 1590. Era cosmógrafo del rey de España e intérprete de la Santa Inquisición. Fue encomendado por el rey Luis de Velasco en 1607 para realizar los trabajos de desagüe de la Cuenca de México, que se componía de 5 lagos: Zumpango, Texcoco, Xochimilco, Chalco y Xaltocán. El monumento ipsográfico es una edificación ubicada a un costado de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en la plazoleta de Marqués, y rinde homenaje a Enrico Martínez. Su construcción inició en 1877 y finalizó en 1881. Es denominada ipsográfica ya que originalmente el pedestal de la escultura contaba con indicaciones que medían el nivel de aguas del lago de Texcoco. Actualmente dichos indicadores no funcionan. El monumento se considera en la voz popular y de algunos historiadores como el kilómetro cero de la Ciudad de México. En la base del monumento se encuentran las referencias oficiales para la medida del metro y la yarda. Este monumento es obra del escultor Miguel Noreña. Entre las calles de Pino Suárez y Corregidora se encuentra un monumento muy importante para la historia de México. Es el monumento a la mexicanidad. Es una escultura de Juan Olaquivel que simboliza el descubrimiento por parte de los emigrantes mexicas del sitio de parado para la fundación de Tenochtitlán, indicado con la señal de un águila posada sobre un tunal o una nopalera y devorando una serpiente. Se localiza frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sacro y Real Monte de Piedad de Armas fue fundado por don Pedro Romero de Terreros, conde de Santa María de la Regla, el 25 de febrero de 1775, con una cantidad de 300,000 pesos de oro para esta obra existencial, dinero destinado de su propio peculio. Durante el primer año de operaciones se realizaron 17,000 operaciones de empeño, lo que equivalía a un cuarto de la población de ese entonces en la Ciudad de México. El Nacional de Monte de Piedad se considera la institución financiera más antigua del continente americano y su esquema se ha reproducido en muchos países. Es una institución de asistencia privada dedicada al financiamiento social y se encuentra a un costado de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Hoy en día la institución cuenta con más de 150 sucursales establecidas en todo el país. El altar de los Reyes o retablo de los Reyes es un retablo de gran valor artístico y estético. Está en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Está destinada a servir para el culto, oficiándose misas en él. Su autor es Jerónimo de Balbás y su construcción transcurrió en 1718 a 1725. Su ubicación en el ábside, al fondo de la catedral, espacio denominado como Capilla de los Reyes, aunque no posee reja alguna que delimite y cierre dicho espacio a la manera de una capilla como todo el resto. Se considera una de las más bellas obras de arte creada bajo el estilo barroco, churrigueresco o barroco estípite, también denominado barroco mexicano, estilo arquitectónico originado y desarrollado plenamente en la Nueva España. Este magnífico retablo mide 25 metros de altura, 13 metros de ancho y 7 metros de profundidad. Preside la nave principal del templo por ubicarse atrás del presbiterio. Es un retablo que cubre de piso a techo y enmarca un altar. Está dividido en 3 partes, una central y 2 laterales, y es cóncavo. Es totalmente dorado con algunas esculturas policromadas de reyes, reinas, ángeles, santos y guirnaldas. Al centro del retablo hay 2 pinturas, una que representa la adoración de los reyes al niño Jesús y la otra de la Asunción de la Virgen María. Y hasta arriba hay una representación del Padre Eterno sosteniendo al mundo. Cuentan las leyendas que don Fermín era un hombre muy religioso y siempre acudía a rezar a la iglesia. Se sentaba y comenzaba a rezar bajo un gran crucifijo. Luego de terminar se acercaba y besaba los pies y luego colocaba algunas monedas de oro como ofrenda a la iglesia. Un día un señor que miraba a don Fermín decidió envenenarlo.
Para esto le mandó un pastel, el cual decía que provenía de un amigo de don Fermín. El pastel contenía un veneno, el cual haría que don Fermín muriera a los pocos días. Al día siguiente, don Fermín acudió a la iglesia como de costumbre. Al terminar de rezar, se acercó y besó los pies del crucifijo. Al hacerle esto, se pusieron negros al absorber todo el veneno dentro de don Fermín, salvándole la vida. Diferencia entre el altar de los Reyes y el retablo del Sagrario Metropolitano. Altar de los Reyes, estilo barroco churrigueresco, revestida en hoja de oro, dividido en 3 partes, una al centro y 2 laterales. Tiene 2 pinturas al centro del retablo, figuras policromadas de reyes, reinas, santos. Es cóncavo. Retablo del Sagrario Metropolitano, estilo barroco estípete en su exterior y neoclásico al interior. La traza es en forma de cruz griega. Su interior está dividido en 13 tramos rematados en su parte central por una cúpula de 12 paños. El retablo del más puro estilo churrigueresco en piedra de Tezontle y Chiluca. En la fachada principal se admiran 12 apóstoles que acompañan al Hijo de Dios durante 3 años en su pregonar en Judea. La fachada lateral está dedicada a San Pedro, San Pablo y a los 4 evangelistas y situado en un nicho aparte de la estatua de San Juan Bautista. Tiene 2 portadas, una al sur y otra al oriente. Las 2 están adornadas por una corte celestial del juez, mártires, profetas, patriarcas, santos arcángeles y la Virgen María. Templo Mayor, hoy Catedral. De Hernán Cortés, hoy Nacional Monte de Piedad y Palacio Nacional. Palacio de Axayacatl, hoy Nacional Monte de Piedad. El Parián, hoy la Plaza de la Constitución, plancha del Zócalo. El Ayuntamiento, hoy edificio de la Jefatura de Gobierno del DF. El Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional. Y la Catedral, hoy la Catedral. Palacio de la Santa Inquisición, hoy Museo de Medicina. Plaza de las Armas de la Ciudad de México, hoy Plaza de la Constitución, plancha del Zócalo. Acequia Real, hoy calle de la Corregidora, por donde pasa la Acequia Real.